Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro video de tu canal de Mundo Despierto. Vamos a hablar hoy sobre qué es la psicografía y cómo prácticamente determina el comportamiento humano. Y si le damos una definición a psicografía, podríamos decir que es el análisis del estilo de vida del consumidor. Y eso es lo que somos prácticamente. Un producto el cual de alguna manera se consume en diferentes formas y todo tiene mucho que ver con ese entorno geográfico donde la persona se encuentra. Allí ellos hacen un estudio, aquellos que están detrás de todo este manejo, hacen un estudio del perfil de esa persona, digamos, lo van creando, lo van mirando, van viendo geográficamente dónde está ubicado socialmente, geográficamente, cuáles son sus gustos, qué es lo que piensa. Y prácticamente nosotros nos hemos convertido en un libro abierto de todos aquellos que quieren de alguna manera manipular al ser humano. En otras palabras, podríamos decir que hay alguien detrás de cada persona en cierta forma, en donde con un clic sabe prácticamente todo de esa persona y cómo todo esto va manipulando las emociones de las personas. Estamos viviendo en unos tiempos donde la manipulación ahora es más alta que antes. Aunque antes era una especie de manipulación, digamos, en los siglos anteriores, antiguos, antes de la tecnología, 16, 17, donde, por ejemplo, se tenían unos parámetros, ¿no? O es blanco o es negro. Por ejemplo, en la religión se decía, si usted lee la Biblia se vuelve loco, entonces nosotros, los que tenemos la autoridad sobre la parte religiosa, entonces somos los que le vamos a indicar cómo interpretar correctamente este libro, por poner un ejemplo. Y entonces se levanta una sociedad que determina que prácticamente eso ya es blanco y es negro, es decir, no hay mucho que pensar, no hay mucho que investigar. Y de esa manera pues manipularon a los seres humanos en esos siglos, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿no? Prácticamente también con esto de los colores políticos y todo este tipo de cosas. Pero la cuestión es que ahora, con toda la tecnología que tenemos, la manipulación ha crecido de una manera tan grande que prácticamente el ser humano puede ser aún más fácil llegar a esos puntos donde ellos los quieren, digamos, tener, ¿no? Esos puntos grandes de manipulación y de esa manera van cambiando la historia humana. Vemos que todos estos perfiles o cómo ellos van analizando, ellos miran tres puntos importantes, porque siempre hay, digamos, tres personas o tres tipos de personas que dicen no, o sea, no, son completamente fuera de todo lo que está allí, no quieren saber de política, no quieren saber de religión, son completamente escépticos. Están los otros que son yes, es decir, sí, sí son abiertos a otras cosas, son abiertos a muchísimas formas de pensar, son personas que pueden, digamos, de alguna manera aceptar muchas cosas, ¿no? Mucha información, están como dispuestos de alguna manera a abrirse a nuevas cosas, pero que eso también lo puede llevar a que de alguna manera por ese lado vayan manejando su mente, sus creencias, sus gustos y bueno, una cantidad de cosas. Y está la otra parte que es el maybe o tal vez, o sea, es el indeciso, el que pueda que esté a favor, todo está indeciso si va a votar por alguien o no, o está indeciso si creer o no en la religión o en un Dios, etcétera, o está indeciso siempre en comprar un producto. Es una persona bastante, digámoslo allí, que está allí pensando muchas cosas y que de alguna manera también podríamos ponerlo como en un punto neutral. Y por eso es que en cierta forma este tres tipos de características de personas son los que ellos buscan de alguna manera manipular. Entonces ya saben de qué forma pueden llegarle a esa persona. Saben que el que dice que no, pues de alguna manera tratan de hacerle cambiar su forma de pensar. El que dice que sí, pues de alguna manera le llegan con más información, nueva información. Incluso llega un momento en que esa persona se podría llegar a confundir, pero finalmente lo van llevando hacia un punto donde lo quieren tener.
Y el indeciso, de alguna manera, también con todo el bombardeo que pueda existir, vemos que a través de muchos procesos hay gente que ha pasado de ser indecisa a ser fanática, a ser radical en ciertas formas de pensar. Y todo esto pues juega un papel muy importante la tecnología y las redes sociales. Hablando de redes sociales, allí es donde se fundamenta toda esta historia. Es decir, las redes sociales hicieron crecer este sistema de psicografía en donde cada persona se volvió un producto, en donde su información dejó de ser privada. Y con esto de supuestamente tener una red social, como se llama, ¿no? Tratar de tener amigos virtuales, de tener un contacto con familiares. Y todo esto, pues en cierta forma se ha convertido en que nos hayamos vuelto realmente un libro abierto a muchas personas. Y de hecho, pues si hoy día quieren saber algo de alguien, qué piensa, cuál es su inclinación política, muchísimas cosas de ese individuo, su religión, sus creencias, sus gustos, incluso sus placeres, etcétera. Todo esto lo pueden encontrar en estas redes sociales. Y ellas se han convertido en algo, digamos, en un arma muy fuerte, porque de allí se puede manipular mucho a las personas. Y en cierta forma la psicografía está haciendo eso, es decir, se está analizando ese cliente, ¿no? Ese producto como lo ven ellos, y lo empiezan a bombardear con una serie de cosas que realmente dejan mucho que pensar, ¿no? Y si usted mira digamos, su página de Facebook, por decir algo, y mira usted la publicidad, casi la mayoría de la publicidad que usted ve allí va acorde a lo que usted ha estado mirando en Google, a lo que usted ha estado buscando, a lo que usted cree, etcétera. Por ejemplo, el otro día estábamos haciendo, tenía pensado hacer una remodelación de mi baño y tenía que buscar algunas cosas en internet para saber cómo lo quería y todo esto. Y después cada vez que miraba mi Facebook veía cómo me mandaban toda la información sobre lo que yo estaba buscando. Es lo mismo cuando usted busca, por ejemplo, viajar a algún país o está buscando un tiquete de avión. De alguna manera después le aparece una cantidad de ofertas de tiquetes de avión. Así que estamos viendo prácticamente que todo lo que usted hace ya lo saben y le empiezan a mandar una cantidad de información para que de alguna manera usted, digamos, también caiga en ciertas compras, en ciertas cosas, y de esa manera pues logran un objetivo importante, que es que ese consumidor realmente llegue a ser un gran consumidor para los intereses de aquellos que están detrás de su información. Otra cosa en donde se maneja mucho la psicografía, es decir, todos aquellos que están detrás de bambalinas, los que están detrás de todas estas redes sociales, aquellos que tienen acceso a la información, también pueden mover masas a donde ellos quieren, ¿no? Si quieren una revolución, por decirlo así, pueden transmitir una cantidad de mensajes y de artículos en contra de un gobierno, en contra de alguien, de alguna institución, etcétera, y pues se puede generar de allí una manifestación, algunas pacíficas, algunas violentas, y todo este tipo de cosas siempre nacen en las redes sociales. Muchas veces pueden ser positivas, manifestaciones positivas, otras veces muy negativas, otras veces van dirigidas a los intereses de quienes realmente quieren, digamos, favorecerse de este tipo de marchas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Manipulando la mente de la gente a través de artículos y de mucha información que incluso se vuelven virales. Pero uno de los grandes problemas es que la mayoría de personas no verifican la información. Por ejemplo, le llega un artículo sobre algo que les gusta porque va acorde con su forma de pensar, entonces sencillamente lo comparten inmediatamente y de esa manera se va volviendo viral, pero no se ponen a mirar si esa información es real, y ese es uno de los grandes peligros que se están viendo hoy con respecto a todas estas cosas de multitudes que pueden en alguna manera también llegar a ser manipuladas. Cada persona prácticamente ve la vida de una manera distinta. Es como si cada uno viera en un color diferente.
Y eso es bueno y es malo, ¿no? Porque es muy difícil podernos poner de acuerdo y eso es lo que hace que lo que llamaríamos una dualidad esté básicamente gobernando el mundo porque estamos entre dos pensamientos siempre. Siempre, incluso no se da esa famosa frase de polos opuestos se atraen. Creo que en la vida real no pasa eso, es decir, los polos opuestos cada vez se repelen más en el sentido de ideologías, de religiones, de política. Y vemos prácticamente que las personas ven la vida de diferentes formas de acuerdo a su entorno político, a su entorno cultural, a su entorno geográfico. Y allí es donde aprovechan todos este tipo de entidades que están allí detrás y tratan de buscar el color de cada persona y de acuerdo a ese color, lo que quiere decir ese pensamiento, todo ese conjunto que hace que esa persona mire la vida de cierta forma, allí es donde están ellos listos para prácticamente hacer que esa persona siga viendo las cosas de esa manera cuando tienen algún interés en particular, para que no haya en cierta forma un despertar y la gente siga creyendo, siga creciendo más bien linealmente de acuerdo a su entorno donde ha sido formado y a esas bases que a veces son inamovibles para muchas personas que no permiten buscar algo más. Por ejemplo, la religión, ¿no? Yo soy de tal religión, nací así, crecí así, mis padres fueron así y moriré así. O sea, ya con ese tipo de pensamientos es una persona que se bloquea completamente a mirar la vida con otro color, con otra perspectiva. Y por eso muchas veces es muy fácil manipular a este tipo de personas. Entonces, lograr un solo pensamiento es difícil. Y creo que la meta del ser humano sería llegar a que pudiéramos de una vez por todas ponernos de acuerdo. Eso podría llevar mucho tiempo, pero eso depende también de nosotros, que no permitamos tanta manipulación a través de todos estos sistemas. Uno de los grandes ejemplos o una de las cosas que más hacen, que se activan fuertemente cuando se está teniendo un propósito es en momentos de campañas de elección presidencial de cualquier país. Siempre allí es donde la información juega un papel muy importante, las redes sociales. Estamos viviendo un tiempo en donde prácticamente las redes sociales están manipulando tanto que pueden prácticamente hacer que las personas elijan al presidente de su gusto o al que ellos quieren, ¿no? No solo eso, sino que estas mismas campañas pagan a ciertas organizaciones o a ciertos centros de estos de información para que ellos se encarguen de bombardear las redes sociales y de alguna manera puedan hacer que esa persona vote a favor de cierto líder o de cierta campaña. Y eso es algo que preocupa porque estamos viendo que se está manejando mucho la mente de la gente y eso tiene mucho que ver con la psicografía y con ese análisis del que venimos hablando. Por eso que con respecto a la política hay un caso que es real, ¿no? Y que vale la pena que las personas lo investiguen por sí solos, que fue lo que pasó en la campaña de Donald Trump del 2016. Y hay un documental de Netflix llamado The Great Hack, que significa como el gran hackeo, y que sin ánimo de politizar este video, porque esa no es la idea, sino la idea es mostrar cómo realmente las redes sociales, digamos, tienen que ver con esto. Y es que en esa elección del 2016 surgió un grupo o quien estaba detrás de esta campaña para que de alguna manera el votante, digamos, se inclinara más a favor de esta campaña, fue una organización llamada Cambridge Analytica, un grupo inglés que estuvo también en diferentes, ha estado en campañas, empezó en el 2013 y de alguna manera fueron tomando cierta fama, ¿no? Como que se volvieron un grupo importante en esto de análisis de datos. Y ellos fueron contratados en el 2016.
Y esto pues después del triunfo de Donald Trump, pues obviamente que hubo mucha polémica por esto, porque muchas personas no se esperaban eso. Sin embargo, cuando se hace un análisis, pues este grupo fue muy efectivo, ¿no? Los que estaban detrás fueron muy efectivos en su trabajo. De hecho, ese documental habla sobre todo eso. Digamos, esta entidad es una entidad británica, ni siquiera era americana, quienes comenzaron prácticamente a recopilar todos los datos de muchas personas, de muchos votantes, y allí pues hubo un escándalo también con Facebook porque al parecer ellos permitieron que toda esa información fuera a parar, prácticamente fue vendida en cierta forma, si hubiera sido de alguna manera vendida para ellos. Y allí es donde ellos pusieron en marcha todo lo que hemos venido hablando, empezaron a mirar los perfiles de cada persona y allí pudieron de alguna manera bombardear muchas cosas, es decir, con información, empezaron a hacer muchas cosas virales. Y sabemos que en esto no hay una completa transparencia, siempre usted va a encontrar noticias falsas, testimonios falsos, van a tratar de quitarle la credibilidad al oponente, a desmeritarlo, a hablar cosas que ni siquiera se pueden comprobar, porque obviamente digamos que las redes permiten todo, pero es como el dicho, ¿no? A muchos, se habla de muchas personas, pero a nadie se le sostiene porque en cierta forma son solamente informaciones para dañar la mente de otra persona o del votante, pero que no a veces no hay hechos reales que se puedan verificar. Cuando se habla, por ejemplo, de pedofilia, de satanismo, de sacrificios de niños y muchas cosas que pueden estar detrás aparentemente de oponentes, vemos que si eso fuera cierto, pues deberían estar en la cárcel y no lo están. Entonces, son más noticias de dañar la imagen de otra persona para un beneficio propio. Y esto no lo digo solamente hacia Donald Trump, también en las otras campañas, Biden o todos hacen lo mismo, ¿no? De alguna manera siempre buscan esa parte que incluso no es tan clara del otro oponente, pero la hacen ver como una realidad. Entonces es algo que estamos viendo, pero volviendo al punto es que esta entidad llamada Cambridge Analytica cogió toda la información que prácticamente digamos, se filtró de Facebook y lograron manipular de alguna manera el voto. Muchas cosas, allí eso se bombardearon muchas cosas en ese tiempo en contra de Hillary Clinton y bueno, una cantidad de cosas que llevaron prácticamente a que la gente viera a esta mujer como lo más terrible del mundo y obviamente todo esto generó un éxito hacia la otra campaña. Y vuelvo y hago énfasis que esto no lo estamos haciendo con el propósito de politizar o de que usted vote ahora por otro candidato en ningún momento. Simplemente el hecho de que eso pasó, y usted lo puede verificar por usted mismo, porque después esta entidad fue a una investigación, el director o el dueño de Facebook también, y esto pasó y en el 2018 tuvieron que cerrarla precisamente por todos estos escándalos donde se descubrió que definitivamente sí hubo manipulación hacia el votante y donde incluso también factores externos como Rusia también tuvieron que ver en todo esto. Entonces, lo que estamos diciendo en este video es que realmente no nos estamos encontrando en algo, en un camino demasiado peligroso en donde la gente está siendo tan manipulada y no se da cuenta porque obviamente aprovechan su afinidad, aprovechan lo que usted cree, lo que usted piensa y todo esto para manipular y saturan las redes sociales incluso con mucha información falsa para que usted se la crea y coja más fobia hacia lo que a usted no le gusta, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, queremos más bien advertir que hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas y que usted tiene que tiene que pensar que usted no puede ser un producto, sino que usted realmente tiene que proteger todas esas áreas en donde realmente lo están manipulando. Para poner un ejemplo con respecto a noticias falsas y cómo realmente las personas se las creen, en 1992, alguien que estaba a cargo del servicio de inteligencia llamado Yevgeny Primakov
Él dijo que, este ruso dijo que que habían sacado una información que afirmaba que el gobierno estadounidense era el que había creado el SIDA. Y obviamente que todo el mundo hasta la fecha se lo cree de que fue Estados Unidos el que creó esto. Y ellos mismos reconocen que fue una información falsa, sino que ellos la filtraron para que se volviera viral y para que se volviera verdad. Y también en la actualidad el FBI ha encontrado cómo los rusos también están detrás otra vez enviando información para esta nueva elección del 2020. Tuvieron que cerrar muchos perfiles, Facebook tuvo que cerrar muchos perfiles falsos. Y entonces hacia esas cosas es que nos estamos enfrentando. Y hago otra vez énfasis que no estamos aquí promocionando que usted vote por por un candidato en particular, sino lo que queremos decir es que definitivamente las personas están siendo manipuladas por ambos lados y que es importante que nosotros seamos un poco más objetivos antes de prestarnos para caer en la manipulación de todos aquellos que solamente están buscando un beneficio propio. Bien amigos, como siempre yo les agradezco por ver este video, pero si queremos sacar una conclusión, la psicografía, podríamos decir que no solamente es un análisis de datos de un consumidor, sino que también es como una especie de arma, en cierta forma, que puede manipular la mente humana y que en cierta forma solamente depende de nosotros que no nos dejemos manipular. Así que quiero terminar con algunos consejos importantes para evitar esta manipulación. Lo he dicho en otros videos y es muy importante hacerlo. Primero, antes de decirlo, quisiera que entendiéramos que qué bueno que el ser humano no votara por un color político. Que el ser humano realmente votara por lo que más le conviene al país, a su ciudad, etcétera, al mundo entero. Claro, eso es algo muy difícil porque sabemos que de alguna manera los grupos están manejados por élites de poder que son, digamos, difíciles de controlar y que podríamos ver que más bien todos aquellos que queden en el poder pueden ser títeres sencillamente de esos poderes ocultos y por eso es muy difícil escoger. Muy difícil. Pero como dice un cuento por ahí, hay que tratar de escoger lo menos peor. Y en ese sentido, cuando nosotros lo hacemos, tenemos que mirarlo con objetividad y no con fanatismo. Lo mismo como les comentaba con la religión. Si usted no se abre a otras cosas, no entiende, nunca ni siquiera ha investigado su propia religión y la defiende a capa y espada, pues usted está siendo fanático de eso y no está haciendo lo que debe hacer, abrir su mente y evolucionar como una persona. Eso mismo pasa en la actualidad. Si usted se politiza con un partido político a muerte, ¿no? Ese es mi partido, mis padres fueron de ese partido político y nada más. Si usted puede ver los errores del mundo, usted puede ver el peor candidato, usted puede ver que su país no esté bien, etcétera, y lo sigue defendiendo. Incluso también cuando se habla de la izquierda, ¿no? Uno ve en Venezuela como está en la actualidad y aún todavía hay gente que defiende a ese presidente, ¿no? que está a cargo, a Maduro, por poner un ejemplo. Y así en todas las cosas, porque las personas no miran la objetividad, no miran realmente el beneficio hacia la humanidad, no hacia ellos, a los que tienen el poder. Y cuando nosotros dejemos de alimentar a aquellos que tienen el poder y entendamos que somos nosotros los que debemos tomar, digamos, el control de las cosas, siempre nos van a seguir manipulando con dos colores políticos, con religiones y con muchas cosas más. Entonces, solamente es un llamado a entender, a saber manejar las redes sociales. Es un llamado a no dejarse manipular, que todos los artículos que usted ve en las redes sociales no son ciertos, que mire de dónde provienen, qué campaña es la que lo está mandando para que usted se crea ese tipo de cosas y se arme unas películas las que ellos quieren que usted se arme. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ser objetivo, sea neutral. No pacte con ningún partido ni con ninguna religión, eso es lo peor que usted puede hacer. Tenga una mente abierta, sea una persona que evoluciona. No se trata de poner en el poder a un liberal, a un conservador, a un republicano, a un demócrata.
Se trata de que busquemos realmente qué personas tienen algo idóneo hacia un país que pueda ayudar en un momento determinado, que no divida, sino que realmente una. Esto de los partidos políticos es tan harto porque divide. Es que ya el solo hecho de tener dos partidos ya eso divide, ya la gente está en dos bandos, ¿no? Y eso es tan aburridor. No nos podemos ver como en el mismo bando. Nunca nos vemos en el mismo bando. Siempre nos vemos en dos bandos distintos. Sería tan bueno que realmente recapacitáramos sobre esto y que pudiéramos como seres humanos trabajar en la unidad realmente, donde ya no miremos dos colores, sino que algún día podamos mirar un solo color. Como siempre, gracias por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.